Hola, es un gusto iniciar este proyecto entre amigos, donde trataremos diferentes tópicos de interés cultural. En esta ocasión vamos a abordar el tema del Día Mundial del Rock. Soy René Delgado y les quiero presentar a mis amigos de esta ocasión. Empiezo con Francisco Montero Regil, integrante del grupo Help. El grupo Help es un grupo tributo a los Beatles. Tienen una trayectoria de más de 37 años. Han tocado en La Caverna en Liverpool, en Londres, Nueva York y varios países de Latinoamérica. Bienvenido, Paco. Gracias, René, gracias, gusto en saludarte. También está con nosotros Héctor Ortiz, quien tiene una amplia trayectoria como productor de espectáculos, cantante, actor de teatro y actor de doblaje. Cabe destacar que él es imitador profesional de Elvis y de Jim Morrison. Bienvenido, Héctor. Hola, René, un gusto estar con ustedes. Para comenzar, me gustaría decir que el Día Mundial del Rock se celebra el 13 de julio para conmemorar el megaconcierto Live Aid. Este se desarrolló el 13 de julio de 1985 de forma simultánea en el Estadio Wembley de Londres y el John F. Kennedy de Filadelfia, con el motivo de recaudar fondos en beneficio de Etiopía y Somalia. No sé si ustedes recuerdan alguna anécdota de esta fecha tan importante para el rock. Pues fíjate que yo tengo una anécdota muy directa porque mi hermano Pedro Ortiz fue el único mexicano que estuvo en ese escenario. Él tocó percusiones con David Bowie ese día y pues ya sabes, fue una emoción para empezar todo el festival, o sea, saber quiénes iban a tocar, quiénes estuvieron, estuvo Paul, estuvo Queen, estuvo todo el mundo, todos los que eran alguien tocaron ese día y ver a mi hermano carnal, tocando percusiones con David Bowie, pues para mí fue algo único, me marcó ya para el resto de mi vida y toda la vida lo presumiré, ¿no? Que mi hermano realmente fue el único mexicano en ese escenario maravilloso, 1985 Live Aid. Así es. ¿Tú, Paco, tienes un recuerdo de este concierto? Pues sí, curiosamente, vi el concierto en tu casa, ¿te acuerdas que estábamos viéndolo en tu casa en vivo? Desde entonces ya éramos amigos, René y yo, y otros amigos, mis hermanos. ¿Recuerdas que lo vimos en tu casa? Duró varias horas, estuvimos ahí disfrutando y era muy emocionante esperar, para mí lo máximo, esperar a que saliera Paul McCartney. Cuando salió, fue lo máximo, es un evento que, claro, no se olvida. Y aparte me gusta el porqué de ese evento, ¿no? El objetivo, la misión era recaudar fondos para ayudar a África y la intención era muy buena y pues ojalá se siguieran haciendo conciertos así de ese tamaño, ¿no? De ese calibre. Así es. Yo recuerdo de ese concierto que lo grabé en un cassette VHS y en algunas ocasiones repetíamos el concierto en casa. Pues la parte que les encantó a mis papás era la de Mick Jagger con Tina Turner. Se ponen a Claro. bailar y es más, Mick Jagger le quita la falda a Tina Turner y mi mamá decía, ¿qué cuerpazo tiene la mujer? ¿Cómo canta? ¿Cómo se mueve? Entonces, pues, es algo que me quedó en la mente, cómo estaba sorprendida mi mamá ante Tina Turner, ¿no? Pues bueno, es un hito realmente de la historia del rock. Vamos a empezar un poquito a los orígenes del rock. Pues mira, Elvis cuando era muy chavito, eran muy pobres y se fueron a vivir a Memphis y en Memphis sus amigos eran negros, pues se iban a espiar a la iglesia, a oír los cantos, el gospel, o de repente decían, es que aquí en tal granero está tocando tal señor, ¿no? Y era un viejillo blusero que estaba ahí tocando con su guitarra, y cantando blues. Todo eso, y obviamente la música country, que es la música tradicional americana de esa zona.
todo eso se conjuntó para que un día Elvis, después de escuchar la versión de una mega cantante negra, Mama Thornton, que cantaba You Ain't Nothing But a Hound Dog, pero ella la cantaba totalmente diferente, y Elvis crea una versión totalmente diferente, con otro ritmo, y el día que le dicen que, a ver, graba algo, ¿qué puedes tocar allá con sus cuates? Que ya lo agarró Sam Phillips en su estudio ahí en Memphis, y empezó a tocar That's Alright Mama, que también es otra, así igual que la de Big Mama Thornton, así es una canción que es un bluesote, ¿no? Un blues así de That's Alright, you mama, that's alright with you. Entonces la agarra Elvis, le mete el country, porque él ya toca la guitarra, y pues el ritmo que le da su mano, pues es el country, porque él es blanco, y la toca, y canta esa canción, y se convierte en un éxito en esa zona de Memphis, ¿no? Pero ya con Elvis, That's alright, mama, that's alright with you, that's alright, mama, anywhere you want me to, but that's alright. Entonces ese, yo creo que es el primer pasito que se da ya dirigiendo el country, el blues, y todo, que empezó a hacer el rockabilly, ¿no? Que ese rockabilly ya dio un pasito más y se convirtió en rock and roll, ¿no? Que fue el blanco quien lo cantó y por eso se volvió exitoso, ¿no? Es que eso era lo que pasaba en esa época, pues ya estaba Fats Domino, ya estaba Little Richard, ya había muchos artistas de Chuck Berry, ya todos estaban en la escena, pero la segregación era horrible en esa, sí sigue siendo, pero imagínate en 1954, 55, pues a la gente blanca no les interesaba en lo más mínimo escuchar lo que estuviera cantando un negro, no lo querían ni siquiera escuchar. Y entonces de repente es con You Ain't Nothing But a Hound Dog, con Elvis, dicen, ay, qué padre, qué bonito, ¿no? O con Pat Boone, que es así la fresez total, ¿no? Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, que es así, lo oyes ahora y dices, qué horror. Digo, de oír Tutti Frutti con Pat Boone a escucharla con Little Richard, es un mundo, ¿no? De diferencia. Obviamente el feeling del negro es muy, muy, muy especial y muy diferente al que cualquier blanco tenemos. De pronto estábamos todos acostumbrados a escuchar canciones de 3 tonos, ¿no? Como musicalmente se dice 1, 4, 5, eso es lo que iba a decir. Mi, la, si, la, y punto. O sea, todas las canciones llevaban esa fórmula, o el círculo de do o el círculo de re, pero todas tenían una fórmula muy, muy, muy normal, muy típica, ¿no? De repente llega Lennon y McCartney, que empiezan a hacer una combinación de eso, pero que ya te lleva un poco más lejos, que ya meten otro tipo de tonalidades. Empiezan los Beatles, tanto los Beatles en Inglaterra como, a mi parecer, Brian Wilson con los Beach Boys en Estados Unidos, una carrera de creatividad tan fuerte que la verdad nadie los alcanza, nadie llega a compararse con ellos, aunque ahí venían detrás los Stones y ahí venían los Kings, nunca llegaron a evolucionar tan rápido y de la manera que evolucionaron Lennon, McCartney y Brian Wilson. Paco, ¿ibas a comentarnos algo al respecto? Sí, muy similar lo que dijo Héctor, totalmente de acuerdo. El rock and roll se acostumbraban básicamente 3 tonos, por decir mi, la y si, o así. Era una progresión que fue muy explotada y muy buena, muy, muy pegajosa, muy, muy padre. Pero escuchen la canción de La Vía Ya de los Beatles. Es también un rock and roll de 3 tonos, que también es en mi, la y si, pero después en un momento entra un do mayor. Sí. Could I dance with another? Oh, y a eso saca de
o sea, eso es te sacude el cerebro y dices, ¿cómo le hicieron? Es un rock and roll. Y se salen a do y regresan y tú te quedas, ¿qué pasó? ¿Cómo le hicieron? La Maravilloso, o innovación. sea, es una genialidad. Algo tan sencillo y lo hacen, o sea, yo digo, yo en toda mi vida nunca lo hubiera podido componer. O sea, no se me hubiera ocurrido hacer eso. Y los Beatles sí lo hicieron. Y muy jóvenes, ¿eh? 23 años, 22. Aquí, por ejemplo, el productor de los Beatles no tendría que mucho que ver. Claro que sí, George Martin, los ingenieros de grabación, sí, mucha gente tiene mucho que ver. George Martin era un gran productor musical educado en la música clásica. Entonces ahí viene la fusión. Los Beatles traen el rock and roll, y George Martin les empieza a abrir el panorama de que podemos meter unos violines. La primera canción del rock grabada con violines es Yesterday. Eleanor Rigby, y empieza a meter el solo de Penny Lane, y ya la música toma otros rumbos y se abre todo un arcoíris de posibilidades de música, donde sí, efectivamente, George Martin tuvo mucho que ver. Aunque teniendo mucho que ver, pues sin tener la materia prima no hubiera hecho nada. Claro, o sea, claro. El rollo era que ahí estaba la materia prima con ese par, ¿no? Sí, Con Lennon y McCartney, exacto. y ya después con Harrison, ¿no? Pero qué bruto, Claro. pues, teniendo esa materia prima, olvídate de Fíjate que ahorita que mencionas a George Harrison, hasta él tuvo el tino de meter la música hindú al rock, la cítara hindú, toda esa onda que después los hippies trataron de tomar como su bandera, esa música, o sea, cómo se expandió tanto ese caleidoscopio de posibilidades que hasta importamos música de la India. Cuando fui en uno de los viajes que hicimos a Londres para ir a tocar allá en la Caverna, y bueno, en Liverpool y en Londres, el guía de turistas nos comentaba, nos hizo un tour por todas las casas donde habían nacido o muerto o vivido alguien del rock, algún estrella del rock. Y nos comentó, les comento rápidamente, que, bueno, pero ya es la otra etapa, o sea, nos brincamos, dimos un brinco como de 20 años o 10, o no sé. Pero bueno, les platico rápidamente. 10 años. Los ingleses, los de Liverpool sobre todo, recibían la música de rock and roll de Estados Unidos porque llegaban los marineros al puerto de Liverpool y traían discos. Entonces, los Beatles mismos cuentan cómo ellos esperaban a ver qué disco ahora iba a llegar, ¿no? Cuando ellos tenían 14 años, así. Pero, ¿por qué se dio tanto músico en Londres? Nos decía este guía de turistas. Lo que pasa es que debido a la Segunda Guerra Mundial hubo muchas viudas. Pasan años, unos cuantos años, y las viudas pues ya se ven mayores de edad, sin dinero, solamente con su casa. Se les empezó a ocurrir que, como todas las casas en Londres, bueno, no todas, pero la gran mayoría tienen sótano, pues empezaron a convertir los sótanos en hosterías o en bares o en pubs para que vendieran malteada o cerveza. Entonces, así de esa manera, estas viudas se iban sosteniendo económicamente, pero para atraer gente, se les ocurrió a alguien la idea de meter unos muchachos que tocaran música, la que fuera, ¿no? Después otros, hasta que se fue haciendo un fenómeno de que se hizo una moda de que la mayoría de las casas que tenían sótanos las convertían en un lugar donde tocara la juventud. Y como había tanta oferta, pues cualquier muchachito agarraba la guitarra y decía, pues me voy a hacer músico, y formaban su banda y empezaban a componer. Entonces, eso fue la semilla que fue gestando lo que después conocemos como la invasión británica. ¿Por qué hay tanto músico inglés que es muy bueno? Porque ese fenómeno contribuyó, no digo que fue el único, pero ese fenómeno contribuyó a que hubiera muchos jóvenes que tocaran el rock,
y compusieran sus canciones. Y ya después sabemos la historia, los Rolling Stones, los Animals, obviamente los Beatles, y tanto Eric Clapton, tanto músico, impresionante, ¿no? No, pues muy interesante y pues yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Héctor, por qué Elvis Presley? ¿Dónde nació ese amor a la música de él? ¿Cómo nació en ti? Bueno, yo realmente amo el rock, y empecé con el rock and roll así de la segunda mitad de los 50, porque tengo hermanas mayores y que compraban los discos sencillos de Elvis, de Ricky Nelson, de toda esa época. Ellas compraban los discos, algunos importados, como fuera, y yo me enamoré de esa música, me enamoré totalmente de esa música. Y al escuchar, por ejemplo, el rock de la cárcel, o sea, yo me volví loco, dije, ¿cómo puede alguien cantar así? O sea, qué manera de cantar, o sea, esto es diferente a todo lo que estábamos escuchando en ese momento, o sea, fue maravilloso. Y a partir de ahí, pues siempre fui fan del rock and roll, y específicamente, pues Elvis siempre tendrá un lugar prominente dentro de la historia del rock y de mi historia musical, porque yo siempre lo seguí, y de pronto llega un día en que se me pide en una obra de teatro que se llama José el Soñador, en 1983, me pide la señora Julisa que haga yo el papel del faraón, y el faraón dentro de la obra se transforma en Elvis Presley. Pues lo hice y fue una reacción maravillosa tanto de la gente. A mí me gustó muchísimo hacerlo, y a partir de 1985 comencé a hacer la personificación de Elvis, ¿no? Porque yo no lo considero tanto como imitación. En México es, sin demeritar lo que hacen muchos compañeros, como que siempre tiene que llevar un poco de chiste o de broma, y pues no, yo aquí, porque hice teatro en los años 70, lo actúo con muchísimo respeto al personaje y me infundo en el personaje. Entonces, le tengo un cariño porque me ha dado tanto cariño de la gente. Me han dicho cosas maravillosas. La gente que ve mi espectáculo me han dicho cosas tan hermosas que de repente digo, ya que no me paguen, ya estoy más que pagado con esto que está pasando, ¿no? O sea, gente que vio a Elvis, yo nunca lo vi, pero gente que vio a Elvis y que me diga, es que qué trabajo tan maravilloso haces, a gente americana, gente inglesa, gente canadiense, y que me digan eso, digo, wow, yo estoy más que pagado, y le doy muchas gracias a Dios el poderlo lograr, que dentro de un concierto llegue un momento en que la gente vea un poquito la esencia de Elvis. En ese momento yo considero que mi trabajo está bien hecho, ¿no? Y pues sí, la verdad, sí, estoy enamorado de lo que significa Elvis. Tienen que ver la película, es una maravilla. No puedo decir nada porque firmé confidencialidad, pero ya la vi. La tienen que ver, es algo maravilloso, sobre todo porque está vista del punto de vista del coronel Parker. Okay. Y eso no se había hecho. Es una película muy completa, y aparte porque es desde su nacimiento hasta su muerte. Es la primera película que cubre toda la vida de Elvis, y está muy excelentemente actuada. Yo la veo como una película contendiente a los Óscares, y que habla mucho, sobre todo de esto que estamos platicando, de esos principios del rock and roll, de cómo Elvis aparece dentro de esta historia del rock and roll, y cómo lo empieza a considerar la gente el rey, porque hasta la fecha, después de 45 años de muerto, se sigue considerando a Elvis como el rey, ¿no? Héctor, veo en tus palabras y
en tus gestos el gran amor que tienes realmente pues, a ese personaje y la pasión con la cual lo estás expresando. Te felicito y ojalá te pueda ver una vez en vivo, me encantaría, no he tenido la oportunidad. Al rato me echo mi anuncio. Sí, claro que sí, no, claro que sí, desde luego. Y Paco, en tu caso, ¿cómo fue esto de tocar Beatles? Bueno, también es una larga historia, difícil de resumir en un minuto, pero mis papás, bueno, mi papá ya falleció, pero él nació en 1938 y mi mamá en el 41. Entonces, les tocó la época de Elvis Presley, el rock and roll, todo eso. Y cuando llegaron los Beatles, por decirlo así, a México, que bueno, nunca vinieron, pero cuando llegó su música, mis papás ya admiraban a Elvis Presley. Para esto mi papá era un gran bohemio, o sea, él cantaba muy bien. Yo siempre lo he dicho, mi papá sí cantaba, no como mis hermanos y yo. Mi papá sí cantaba en serio súper bien. Entonces le gustaban los tríos, toda esa música, los tangos, el flamenco, todo eso, esa música me heredó a mí, pero también Elvis Presley y el rock and roll. Entonces, cuando entran la música de los Beatles a México, ya ves que había mucha, ¿cómo decirlo? Mucha gente que se asustaba, decía, no, es que es música de drogadictos, es que es música que va a perjudicar nuestra juventud. Los sí, greñudos. Que fuman marihuana, todo eso se asustaba a la gente, y mis papás fueron como que no sé, pero no se les permitió que conocieran a los Beatles. Mis papás se siguieron por el lado de Elvis Presley y el rock and roll, y cuando yo era niño es lo que escuchaba, Elvis Presley en la casa, y la verdad me encantaba igual el rock de la cárcel, Hound Dog, todos los éxitos de Elvis Presley maravillosos. Y en las fiestas siempre se ponía Elvis Presley, y mi papá luego lo imitaba un poco el baile de Elvis, muy padre. Pasa el tiempo, y yo no sabía que existían los Beatles, no sabía. Cuando ya tuve 15 años, bueno, mataron a John Lennon en el 80, diciembre del 80, 8 de diciembre, yo todavía no sabía quién era John Lennon. Viví como aislado, o sea, esa cápsula que afectó a mis papás, también a mí y a mis hermanos, o sea, nunca supimos de los Beatles, hasta que un programa que sacó Jaime Almeida, que en paz descanse, en radio, iba a conmemorar, creo que eran los 20 años del rock and roll, creo que eran los 20, sí, o 30, no sé, 20, pero era un programa especial, era un maratón 30. Que iba a durar como día y medio continuo de pura música. Entonces averiguamos los horarios, a qué hora iba a salir Elvis Presley, y en ese entonces existían las grabadoras con cassette, ¿no? Entonces mis hermanos y yo, Sergio y yo, grabamos a Elvis Presley en un cassette de 1 hora por los 2 lados. Fue muy padre todo. Y ya le dimos stop a la grabadora, y Jaime Almeida dijo, bueno, vamos a comerciales, y al regresar entraremos con el grupo más famoso, más exitoso de todos los tiempos, un grupo de 4 jóvenes de Liverpool, los Beatles. Y le digo a mi hermano, a ver, es que eso me suena como que es muy bueno, pero vamos a escucharlo, a ver qué, ¿no? Yo tenía 15 años, y Sergio 14, y entonces ya pasaron los comerciales, regresa y empieza, I want to hold your hand, ay, se me puso la piel. Obviamente yo ya había escuchado esa música no sé dónde, así, pero muy inconscientemente, o sea, nunca había hecho conciencia. Entonces agarré el cassette de Elvis Presley y empiezo a grabar los Beatles borrando a Elvis, que me perdone Elvis y que me perdone Héctor. Empezamos a borrar a Elvis y grabé esa canción porque yo creí que era la única. Después sigue She Loves You, vuelvo a borrar. Después sigue La Vía Ya, Please Please Me, All My Loving, o sea, y yo se fueron cronológicamente. Me quedé extasiado, dije, no puede ser que exista, o sea, tanta buena música de un solo grupo. Y después entró And I Love Her, y cuando llegó And I Love Her, se me hizo un trabajo tan fino, tan hermoso, que le digo a mi hermano, esto es lo mejor del mundo, y él también dijo lo mismo, o sea, también su canción favorita es And I Love Her, de Sergio.
Y desde entonces también es mi canción favorita. Es la canción que me dejó con la boca abierta. O sea, digo, no, o sea, esto es lo máximo. Tenemos que ver quién son los Beatles. Obviamente, en ese año 81, era 81, noviembre del 81, no existía el internet, no hay lo que hay ahora, que te metes a Google y ya investigas. No, teníamos que buscar a ver dónde había algo de los Beatles. Fuimos a Urrera en ese entonces y compramos nuestro primer disco de los Beatles y me hizo elegantísimo, el A Hard Day's Night, bueno, aquí se llamaba Yeah, Yeah. Después, color negro. Después, ya teníamos la amistad con René, contigo, René, y tú sí sabías de los Beatles, tú eras un gran conocedor, nosotros éramos, no sabíamos nada, tú nos empezaste a decir, existe la segunda época, el Sgt. Peppers, el Revolver, el álbum blanco, luego existe el Abbey Road, luego existe, todo eso, porque ya para terminar, el programa de Jaime Almeida estaba dividido en dos partes, una que salió creo que a las 8 de la noche, abarcó la primera etapa de la Beatlemanía, y el segundo programa estaba programado a las 2 de la mañana, y nosotros ya no nos levantamos a las 2 de la mañana, digo, ya habrá pasado el álbum blanco y Let It Be, todo eso. Y entonces, eso yo no lo oí en esa vez, nada más me quedé con la primera etapa de los Beatles en concierto. Y entonces Sergio, él ya quería tocar desde antes, nos gustaba mucho Roberto Carlos también, y él decía, vamos a tocar canciones de Roberto Carlos. Yo decía, no, pues sí me gustan, pero no como para... No, cuando descubrimos a los Beatles dije, ¿sabes qué, Sergio? Sí, hay que tocar. Y empezamos a tocar, Sergio quería hacer un grupo, y ya después yo le dije, bueno, yo pensaba que era el único loco en el mundo que dije, ¿por qué no nos ponemos pelucas, nos ponemos los trajes como los Beatles y las mismas guitarras? Yo dije, híjole, yo no sabía que en el mundo había 1000 personas con esa idea también, ¿no? Después lo comprobamos cuando fuimos a Inglaterra y vimos 1000 locos igual que nosotros, japoneses, australianos, suecos, norteamericanos, brasileños, argentinos. Digo, caray, pues no era yo el único loco que tenía esa idea, ¿no? Y ya, bueno, lo demás pues ya es historia, ya con el internet y todo, pues ya todo se sabe, ¿no? ¿En dónde los podemos encontrar? Grupo Help Oficial en Facebook, es página de Facebook, Grupo Help Oficial, ahí vamos anunciando los eventos. También síganos en Instagram, Grupo-Help, Grupo-Help en Instagram. Y bueno, recordarles que también tocamos en eventos, fiestas, cumpleaños, bodas. Siempre decimos, vamos a bodas, cumpleaños, 15 años. Divorcios. Si quieren que toquemos, también podemos tocar, ¿no? Ok, muchas gracias, Paco. Héctor, ¿en tu caso? Mira, yo estoy tocando en eventos privados realmente, pero sí les quiero anunciar que ya a partir de probablemente, bueno, ya el 13 de julio estamos ya a la venta para el Lunario. Vamos a hacer el aniversario luctuoso de Elvis el 17 de agosto en el Lunario del Auditorio Nacional. El show se llama Elvis Big Band Tour. Es un tour que iniciamos ahí en el Lunario. Es Elvis tocado con Big Band, con mi grupo, con mis coros. Y es un show muy, muy especial en honor a los 45 años de fallecido del rey, pero donde vamos a celebrar su vida, no su muerte. Vamos a celebrar su vida. 17 de agosto, Lunario del Auditorio Nacional. Compren sus boletos en Ticketmaster. Ok, pues les doy muchas gracias por su tiempo, por regalarnos parte de su vida, por sus comentarios, y pues esperemos pronto tener otro Entre Amigos aquí en entrevista. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias. Un abrazo. Abrazos. Abrazo. Muchas gracias. Que viva el rock and roll, como dicen por ahí.